Pues aunque me digan que bajan las hospitalizaciones, porque ayer dijeron, bajaron las hospitalizaciones COVID. ¿Saben cuánto? 3 personas. 1%. Ay, qué absurdo. Bajaron las hospitalizaciones COVID, salieron a anunciar. 1%. ¿Habrá otro país que tenga una información acerca del COVID tan manipulada como en México? ¿Está manipulada? Yo creo que sí. A mí me da esa impresión que nos dicen lo que quieren, como quieren, nos dan las cifras que quieren. A mí no me consta, pero el maquiavélico de Alejandro Rosas me hace pensar, pues si en otros países dan cifras tan altas, ¿cómo le hicimos nosotros para mantenerlas? No pasaron de las 70,000, vamos a topar. No, de hecho, fueron hasta 60,000, ¿no? Sí. Y nuestra población no es como de las pequeñas. Tenemos 135 millones de habitantes y mientras el mundo tenía países como Alemania de contagios de 100,000, de 90,000. Ajá. No, pues aquí faltaron pruebas. No quiere decir que el hecho de que no haya más, no quiere decir que somos inmunes, sino simplemente no se aplicaron las pruebas correspondientes o el gobierno no quiso invertir y simplemente cuando empezabas a sentirte mal, pues ibas al médico y se acabó. Más todos los privados, etcétera. Entonces, sí ha habido un subregistro. Fíjate, ahí sí yo le admiro mucho a Estados Unidos su información, porque llegamos a hablar de 900,000, de 800,000 enfermos al día. Sí. Ellos en su comunicación, que podría ser alarmante para la población, y no tuvieron ningún empacho en decirlo. Sí, en anunciar saturación de hospitales también. Pues yo ya no sé las cifras. Hay que señalar que Estados Unidos sí le interesaba alarmar a la población porque gran parte de la población se negaba a creer la realidad misma de la enfermedad. En presente. Entonces era indispensable infundir una sensación de alarma para que realmente la gente le hiciera caso al gobierno, sobre todo los gobernadores. Los gobernadores de veras son una clase muy, muy reacia a la verdad, ¿no? En Estados Unidos. Pero ponlo en presente, dicen que la gente no se está yendo a reforzar en Estados Unidos, no solo nivel bajo de vacunación, sino en el refuerzo. La gente no, dice, ya estoy vacunada y sigue adelante. Pero los que vivimos en México, como quiera, yo me quedo entonces, Dora, con el cuídese, porque podrán decir que bajan los contagios, que las hospitalizaciones, pero las muertes se mantienen, 643 las últimas 24 horas. A mí me gusta la frase, no bajen la guardia. Exacto. No se descuiden, no piensen que por la información que reciben oficial, entre comillas, estamos ya a finales de marzo, esto se acabó y volvemos a la milonga. No, por favor, la gente sigue muriendo, los hospitales están saturados, hay una convocatoria para reclutar 15,000 médicos y enfermeras. Eso es un indicador de que están conscientes que los servicios de salud tienen un déficit tremendo y ahorita con esta nueva ola, que para mí no es ola, es un continuo, ha sido continuo todo esto, no es ola, es necesario cuidarnos. Nadie lo va a hacer por nosotros. Recordar que no hay medicamentos, que no es una gripita, que no se quita con Big Vaporub, que necesitamos protegernos. El frío sigue a nivel nacional y que no podemos confiar ni en un paliacate ni en un trapito. Hay que usar el cubrebocas correctamente, hay que traer el gel a la mano, lavarnos las manos, no acudir a lugares. Todo lo que ya sabemos es un seguro de vida, no son medidas de seguridad, es un seguro de vida. Y si cursas con hipertensión, diabetes o sobrepeso, cuídate. No creas lo que te dicen los informes oficiales. Yo también coincido, están manipulados, están maquillados, no para que la gente esté tranquila, sino para no demostrar su incapacidad en la estrategia, su falta de inversión en pruebas, su falta de interés en el personal médico
y en el descuido que se tuvo desde un principio cuando tuvimos 2 meses para poder anticipar y planear. Tan está manipulada que no se ha difundido la información que ya está en otros países referente a que este Omicron está atacando en un número mayor que la primera cepa a los niños menores. A los niños menores de 12 años y desde luego a las personas mayores que ya sabemos que somos más frágiles. Vulnerables. Ajá. Pero sí están tomando ya medidas en todos los países para proteger a los niños. ¿Y aquí en México qué han dicho? Absolutamente nada. Sí, que no se vacunarán. Perdón. Que no se han dicho, ¿cómo no? Tienes razón. No cuentan, tienes razón. no se vacunarán. Entonces, hay que protegernos, hay que enseñar a los niños a que se protejan. El regreso a las escuelas es inminente y es urgente. Además, para el buen desarrollo de los niños, pero hay que enseñarles, hay que mostrar en el adulto un cuidado extremo para que el niño lo repita en sus actividades. No podemos seguir teniendo una generación encerrada en la casa. En Quito, en Ecuador, creo que es donde empiezan a vacunar a los niños. En Chile. De 3 años ya. Uh-huh, sí. Aplausos para sus gobernantes. Aquí ya Así totalmente se dio por sentada la pandemia, es decir, ya estamos tan metidos en otras cosas y cada día es como volver al 19 o principios del 20, donde la agenda, la política, todo ha sido tan estruendoso en todos sentidos que de pronto ya vuelve a ser noticia todo el asunto de el narco, los ajusticiamientos, Colima, Zacatecas, y entonces empieza, a pesar de que ahí sigue la pandemia, ya empieza nuevamente a tener en la agenda otros temas. Entonces, yo me sumo a ustedes, hay que cuidarse uno, no hay que bajar la guardia y vámonos para adelante, porque ya no va a pasar absolutamente nada. Es decir, quizá por ahí en algunos meses tenga el gobierno que decir, pues sí, los vamos a vacunar. Yo no sé si vaya a haber una intención o ya no hay lana dinero para eso. O ahorita prefieren lo último de dinero que se recaude, que vaya al Tren Maya y que vaya al aeropuerto y todo ese tipo de obras públicas. Ayer, curiosamente, leí una noticia, en Tizimín, Yucatán, estaban ofreciendo 200 pesos si te ibas a vacunar, porque parece ser que es uno de los municipios más con menos vacunados, entonces te estaban dando 200 pesitos. Por eso yo creo que no está de más entonces, como dices, entre esa maraña de mensajes, discursos, alegatas, repetir, cuídese. Mira, una frase que me gustó mucho de un científico de la Universidad de Rochester dijo: ante la aparición de cada nueva mutación, tenemos la obligación de regresarnos y empezar de cero. Hay que empezar de cero ante la aparición de cada mutación, porque no sabemos sus secuelas, sus características y la forma en que afecta a la población y cómo se dispare poblacionalmente. Entonces, partir de cero es protocolo. No, es que es lo que tú estás diciendo, ¿sí? Protocolo. Hay que cuidarnos. Como nos dijeron al principio, hay que hacerlo hoy. ¿Ya? Pues no sé si de cero. Es decir, ya nos acostumbramos. Ya traemos el cubrebocas, ya traemos el alcohol. Ya, los protocolos están ahí. Nada más mantenerlos y que no se nos olviden mientras estamos en esto y mientras dure, que parece que va para largo. Ya se quedó. Niños de 3 y 4 años contra el COVID en Ecuador desde el martes. En Ecuador se vacunaba a los de 5 años de edad. Bueno, pues ya pueden acudir los niños entre 3 y 4 años de edad a vacunarse. Ay, qué padre ser papá en Ecuador, porque pues ya sí. Tus hijos están seguros.
Qué tranquilidad. Sí, te tranquilizas. Te tranquilizas notablemente con eso. Y desde luego sigues cuidándolos. Pero ya no vives con la angustia. Hay que recordar que Ecuador vivió una epidemia muy severa. Es decir, rebasó la capacidad, obviamente la hospitalaria, pero hasta funeral. Los cadáveres se podrían en la calle, como en la Edad Media. Era espantoso. Entonces, ahí en Ecuador hay muy baja oposición a la vacunación porque se vivió. Todos los que dudaban podían salir a la calle a ver los cadáveres apenas cubiertos en los prados frente de hospitales. Mario, México estuvo a un pasito. Así es. Sí. Así es. Y en los hospitales, en el interior de los hospitales se veía eso. Mensaje. Maestra Adelita, dudo que nos engañen con la mortandad del COVID-19. ¿Qué gana nuestro gobierno con dar el parte informativo de la OMS? Pero en fin, cada quien es libre de pensar lo que quiera. Ándele, así precisamente. Uh-huh. Pero es que es un instinto de todo gobierno. El tratar de minimizar las bajas en cualquier desastre, sea su culpa o no. Mensaje. El sector salud no solo da estadísticas del COVID-19, se trabaja en la vacunación y fortalecimiento de hospitales. Desde una sillita es fácil hacer de criticón. Y cómoda, ¿eh? La mía. No, la nadie mía. negó que estuvieran trabajando el sector salud. Yo sí lo niego, Dora. Te voy a decir, perdón. Pero mira, la vacuna patria, ¿desde cuándo iba a estar? Pero es que eso fue no existe. Entonces, ¿para qué? Fue un intento para decir nosotros podemos hacer también nuestra vacuna. Pero no funciona, pues no cumple los requisitos que necesita el país para una vacuna funcional. Entonces, una cosa es decir y echar la bravata de que sí va a servir, pero no va a servir. No tenemos la tecnología para hacerla. Y claro, encargarla, que finalmente es lo que se hizo, pues no fue suficiente. Dora platicó de la vacuna que se desarrollaba en Querétaro. Nunca se le prestó atención. Quedó en el olvido. Porque acuérdate que no les dieron el presupuesto necesario. Era de la Universidad de Querétaro y el CONACYT no dio los recursos necesarios para que pudieran continuar con la investigación, porque es una investigación que no cuesta 200 pesos. Bueno, algo estaba diciendo Dora. Pues que nadie puso en duda, tú sí, bueno, yo no puse en duda que el sector salud estuviera trabajando, puse en duda que tuviera la eficiencia y que además estaba reconociendo con la solicitud de médicos, con todo esto, que no tenía las condiciones y que había maquillado y que se maquillan las cifras precisamente por mantener su imagen, por la pésima estrategia. Y hablé también que tuvieron 2 meses para anticipar todo esto y no lo hicieron. Pensaron que era un problema local y que no iba a ser una pandemia de la dimensión que ha sido, y ni siquiera el concepto de pandemia lo tenían claro, como para haber anticipado en 2 meses perfectamente, o cuanto menos satisfacer las necesidades básicas en los hospitales del sector salud. Mínimo. Eso que está diciendo Dora es muy importante. Todo lo que nos ha pasado lo vemos a lo lejos. Se pudo prever, anticipar un poquito. No tenemos el dinero, ni la tecnología, ni los sabios, ni nada del primer mundo. Pero si estoy viendo lo que sucede, anticipo y empiezo a blindar mis instituciones de salud y veo la necesidad de médicos y veo qué tienen los hospitales, cuáles puedo convertir, cuáles no.
Hay un subsecretario, ¿no?, que se supone que tiene esa especialidad. El señor tenía que saber que era una pandemia de hace 100 años, pero tenía la obligación de saber. Y si en Europa estábamos viendo lo que estaba sucediendo, tenía la obligación de saber y empezar a implementar un mecanismo que coadyuvara para no ver la pila de muertos en los hospitales que se vieron. Pero aquí se minimizó desde un principio se minimizó el daño que podía hacer la pandemia. Ignoraban lo que era.